Bien chicos, vamos a resolver entonces la evaluación número 1. Tengo entonces ahí la conexión de evaluación número 1, están las tablas, ningún dato ha sido modificado hasta tal cual como se ejecuta el script al momento de cargar la información. Vamos entonces a cerrar la ventana de salida, activaremos el set server output y veremos el documento. Vamos a ver el Word donde aparece cada uno de los ejercicios que ustedes tienen que desarrollar. Bien, reglas de negocio. A modo de marcha blanca, el sistema procesará todos los créditos otorgados el año pasado, que debería ser el 2019. Los años del proceso corresponden a los años 2018 y 2019, los cuales serán valores fijos. Aquí, aquí está definido que el procesamiento tiene que ser durante estos 2 años. Entonces, habla acerca de que el año pasado se trabajó. No. Vamos a trabajar aquí con el procesamiento del 2018 y 2019. Para el desarrollo del cálculo de las cuotas de cada crédito, usted debe aplicar un interés a cada cuota, el cual está reflejada en una tabla de tramos. Así que tenemos que trabajar con tabla de tramos. Vamos ahora sí. Bien, cierro entonces esto. El primer punto tiene relación directamente con la generación dentro de la tabla de créditos del valor de la cuota y la fecha de primer pago. Vamos a hacer un select simplemente. Seleccione todos los campos from desde la tabla llamado créditos. Bien, ahí está. Entonces tengo el monto del pago, la cantidad de cuotas, el valor cuota, fecha de crédito y la fecha del primer pago. Básicamente necesitamos nosotros calcular el valor cuota y la fecha del primer pago. Para ello entonces yo tengo que moverme dentro de todos los créditos. Pero recuerden que los créditos tienen que ser solamente de los años 2018 y 2019. Así lo hace saber acá arriba el criterio. Entonces solamente necesito aquellos registros que el año del crédito. Fecha crédito. La fecha de crédito tiene que ser o 2018 o 2019. Así que solamente le digo chart, convierta a carácter la fecha de crédito y de ella necesito solamente el año. 1, 2, 3, 4. El año. Y ese año puede ser 2018 o 2019. Y podría colocar 2018, 2019. Vamos a probar. Entonces aquí ya tengo una cláusula que solamente restringe esos registros. Veamos acá. Bien. Y ahí tengo entonces la fecha de crédito. Puede ser un poco más grande. 2018-2019. Nada más. Entonces ya se filtró. Con este resultado tengo que ir recorriendo cada uno de los créditos e ir generando el valor de la cuota y la fecha de primer pago. Así que esto que tengo aquí debo utilizarlo para recorrer. Así que será parte de un cursor. Bien, comienzo entonces. Voy a hacerlo acá abajito para que no haya tanto problema. Sería declare begin end. Comienzo por el proceso. Les dije que podían generar un proceso principal y dentro de este proceso principal los subprocesos. Y este sería el primer subproceso, el número 1, que es el que vamos a generar. Entonces aquí puedo colocar su propio declare, su begin y su end. Entonces aquí tendría el primer proceso de desarrollo. Y en ese primer proceso voy a trabajar entonces con esa información que tengo acá arriba, la que recupera este select, y esta información tiene que ser trabajada en base a un cursor. Así que control X, la corto. Y en el interior del begin colocaré un for, el cursor le puedo dar la letra que deseo o el nombre que deseo, X, in, y paso la información. Paso directamente todo el select. Ahí le borré el punto y coma al final del select. Entonces sería este select el que daría la posibilidad de recorrer todos los créditos. Comienzo con el loop, end loop. Recuerda que por cada crédito que estoy tomando dentro de este select, que está asociado a un ciclo for, tendré que generar entonces de él el valor cuota y además de valor cuota la fecha de primer pago. Entonces dentro del ciclo loop lo que yo debería obtener primeramente es el monto de este crédito. ¿Para qué? Para poder generar acá arriba la tabla de tramo de interés. Necesito buscar un valor dentro de la tabla de tramo.
Y esto depende del monto mínimo y máximo que yo haya pedido. Entonces, para poder generar una recuperación del porcentaje que debo aplicar extra a cada cuota, debo efectuar básicamente la búsqueda a partir del monto que se recupera de cada renta. Recuerda que al ejecutar esta instrucción, toda esa instrucción, control X, que veo yo abajo, esta instrucción, este select me entrega toda esa fuente de información, y esa fuente completa de información, todo esto que tú ves, va a formar parte entonces de X. Así que X va a guardar todo ese rango de registros. Y obviamente partiré por el primer registro. Entonces en el primer ciclo se recuperará el primer dato. Y ese primer dato o ese primer registro está guardado aquí en X. Así que yo tengo un X.id crédito, un X.monto-pago, un X.cuotas. O sea, los nombres de cada una de estas columnas se asocia como parte de X, como si se tratara de una clase y sus atributos. Bien, yo lo que necesito primeramente es saber cuál es el porcentaje que yo necesito aumentar a cada cuota. Así que acá arribita comienzo entonces dentro de mi subbloque a colocar mi primera variable. Variable PORS, de porcentaje, será de tipo numérica. Si no especifico yo el largo ni su ancho, la máquina adoptará directamente el valor que se pueda recuperar sobre él. Dará la cantidad decimal necesaria. Para ello entonces colocaré un select y necesito seleccionar todo desde la tabla de tramo y se llama tramo interés. Ahí está, tramo interés. La voy a ejecutar de forma independiente y ahí puedo ver la tabla de tramos de intereses. Lo que yo necesito es porcentaje intro y este porcentaje será guardado en la variable de PORS desde esa tabla, pero solamente para aquellos registros web. Recuerda que un cursor implícito, que es este que voy a utilizar, solamente debe recuperar un registro y solo uno. Y yo necesito que la máquina me busque ese porcentaje en el interior de la tabla tramo dependiendo del monto que yo haya tomado del crédito. Y ese monto del crédito recuerda que viene tratado desde esa instrucción select. Si yo lo ejecuto, sería de ese primer registro, es el primer monto. Entonces le diré que de X punto, como ya lo habíamos hablado, ese objeto X recupera toda la información que está abajo, y como si se tratara de una clase, tomaré esta columna, que es monto pago. Así que será monto-pago, y le diré, recupéreme de la tabla tramos intereses el porcentaje y guarden la variable de PORS. Solamente de aquellos registros que el monto, que en este caso es 890.000, está entre between y tiene que estar entre el monto mínimo y además el monto máximo. Entonces la máquina lo que hará será buscar dentro de la tabla tramo de intereses ese monto, que es el primero, el 890.000, y recuperará solamente ese porcentaje para aquellos en los cuales ese monto se encuentre entre el monto mínimo y máximo. Si yo veo la tabla de tramo de interés dentro del documento, me daré cuenta que estos 890.000 pesos están en ese tramo, así que tendría que recuperar el 0,68. Bien, ahí la máquina lo hará, recuperará el porcentaje. Pero recuerda una cosa, cada vez que utilices un cursor implícito, existe la posibilidad de que no encuentre el valor. Imagínate, por ejemplo, si el monto que tú estás pidiendo sobrepasa los 9 millones. Si sobrepasa los 9 millones, obviamente caería en una excepción porque no encontraría el dato. O si el monto que tú pides es menor a 100.000. Si no se encuentra entre estos dos elementos, el mínimo y el máximo, la máquina caerá en excepción. Entonces, para evitar ese problema, este cursor implícito tiene que estar encerrado entre un begin y un end. Capturarlo como si se tratara de un try-catch, ya que el begin y el end me permiten de forma independiente colocar una excepción solo para este caso, para el caso en el cual no se encuentre el porcentaje dentro de la tabla tramo de interés. En caso de excepción, entonces run others, en caso de cualquier otro error, podría ser no data found, si quisiera colocarlo,
En caso de cualquier otro error, colocaré que en la variable de force, ya que no la encontró, guarde un 0. Entonces no tendrá ningún porcentaje de interés. Y aquí ya tengo un punto definido dentro de mi estructura. O sea, en este momento yo estoy recuperando de la tabla tramo intereses el interés de cada uno de los créditos. Entonces, a medida que la máquina vaya moviéndose, el 400.000 lo buscará en el interior de la tabla tramo interés para aquellos que monto mínimo y monto máximo calcen. O sea, el 400.000 calzará entonces en el primer ítem 0.25. Después se tomará 500.000 pesos y también calza en el primer ítem 0.25. Luego 550 calza en el segundo ítem 0.68. Y así sucesivamente cada vez que la máquina genere el loop y el end loop, irá recuperando entonces el porcentaje que le corresponde de interés a cada cuota. Entonces en este punto ya he recuperado el porcentaje de interés. Recupera el porcentaje de interés. Bien, tengo el porcentaje de interés, ya sé que es un 0,68. Bien, ¿qué sigue más abajo? Dice el bloque debe ser capaz de procesar. El bloque debe ser capaz de procesar cada uno de los créditos y calcular el valor de una de las cuotas, incluyendo el interés correspondiente. Entonces necesito calcular el valor de la cuota, así que crearé otra variable. Valor cuota. También será de tipo numérico. Para poder determinar el valor de la cuota, lo que debo yo desarrollar es lo siguiente. El monto del pago lo dividiré por la cantidad de cuotas y a esta les aplicaré el interés. Entonces lo que yo tengo que hacer es, en la variable denominada variable valor cuota, dos puntos igual, haga lo siguiente. Necesito que el monto se divida por el número de cuotas. El monto, que corresponde a ese primer registro, recuerda que lo está trayendo el ciclo for, así que le digo x, que es la variable del ciclo for, punto monto-pago, y eso lo divido por x punto cuotas, y ahí obtendría el valor de la cuota. ¿Cuánto es la cuota? Perfecto. Punto y coma. Y ya teniendo el valor cuota, debería calcular además su interés, así que podría hacer lo siguiente. En la misma variable, en la variable valor cuota, para no crear otra, dos puntos igual, haga lo siguiente. Al valor cuota que usted ya posee, súmele, y ahora tendría que sumarle el interés. Y el interés sería valor cuota y valor cuota multiplicado por el interés, que es variable por el porcentaje de interés. Y ahí tendría entonces el valor de la cuota real. Aquí arriba simplemente haré la división para saber cuánto es ese valor, y luego acá abajito le agrego ese valor cuota, ese porcentaje. Bien, ¿qué más dice? Además de la fecha de pago de la primera de sus cuotas, la cual es a un mes exacto de la fecha donde se contrajo el crédito. Así que necesito también saber la fecha del primer pago. Y esta es a un mes exacto de la fecha donde se contrajo el crédito, excepto para aquellos con montos superiores a 500.000 pesos, los cuales tendrán 2 meses de base. Entonces lo que yo debo hacer es calcular la fecha del primer pago. Crearé entonces una variable para calcular la fecha del primer pago. Variable fecha-pago será tipo date. Y esta fecha de primer pago depende de una circunstancia. Y esta circunstancia es que si el monto es superior a 500.000 pesos, tendrá 2 meses de gracia. Entonces lo que yo debo hacer es darle 2 meses de gracia si es mayor a 500.000 pesos. Y debo preguntar entonces si el monto es mayor a 500.000 pesos. Ese monto. Y ese monto recuerdo que está en el ciclo for, x.monto-pago. Si ese monto es mayor a 500.000 pesos, entonces, ¿qué he de hacer? Si el monto es mayor a 500.000 pesos, la variable de fecha
pago tendría que ser igual a, y aquí debería decir la máquina add months, agregue meses. ¿Y cuántos meses voy a agregar? Voy a agregar una cantidad de meses a x.fecha crédito. A la fecha de crédito, si el pago es mayor a 500.000 pesos, ¿cuántos meses le agrego? Dice que si es superior a 500.000 pesos, la fecha donde se contesta, excepto para aquellos con montos superiores a 500.000 pesos, los cuales tendrán 2 meses de gracia. Si es mayor, entonces tendrá 2 meses de gracia. Ahí, punto y coma. Y de lo contrario, si no es mayor a 500.000 pesos, tendrá solamente un mes de gracia. Bien, y ahí cumplí entonces con el requisito de la fecha de inicio de pago. ¿Cuándo va a comenzar a pagar? Si el monto es mayor a 500.000 pesos, se le sumará 2 meses a la fecha de crédito que proviene del ciclo for. O sea, si compraste el producto el 10 del 8 del 2019 y son mayores a 500.000 pesos, como este es el caso, comenzarás a pagar el 10 del 10 del 2019. Bien, y ahí está listo. Entonces tengo dos procesos y ya tengo la fecha de pago y además tengo el valor de la cuota listo. Casi listo para poder actualizarlos dentro de la tabla. ¿Qué más sigue? Para aquellos créditos otorgados el año 2018 se les aplicará un descuento de 1.500 pesos por cuota. Entonces tengo que averiguar si el crédito fue el año 2018. If x.fecha crédito. Y esta fecha de crédito solamente quiero el año. Así que tu chart tome de esa fecha de crédito solamente el año. 1, 2, 3, 4 año. Y ese año tiene que ser igual a 2018. Si es igual a 2018, entonces, si es igual a 2018, se le debe aplicar un descuento de 1.500 al valor de la cuota. Entonces, de valor bien bajo cuota, al valor de la cuota, el punto es igual, guarde el valor guión bajo cuota, pero menos ese 1.500 pesos. Entonces ya el valor de la cuota se redujo siempre y cuando sea igual al 2018. Aquí está entonces el descuento año 2018. Listo. Entonces ya logré hacer primeramente, recuperando de la tabla de tramos, que es la de tramos interés, el porcentaje que debo yo aumentar de interés a lo largo de cada cuota, dependiendo del monto que yo estoy pidiendo como crédito. Ese valor de la cuota lo calculo directamente dividiendo el monto que yo he pedido por el número de cuotas y luego a ese mismo valor le sumo el porcentaje que obviamente estoy calculando dentro de esa multiplicación. Una vez que ya tenga entonces el valor de la cuota, solamente voy ahora a determinar cuándo comienzo a pagar la primera cuota y eso depende mucho del monto del pago. Ya que si el monto de pago es mayor a 500.000 pesos, tengo 2 meses de gracia a partir de la fecha que yo pedí el crédito para comenzar a pagar. Y si no, solamente un mes de gracia a partir de la fecha en la cual comenzaré a pagar. Bien, tengo la fecha de inicio de pago. Y por último, antes de comenzar el proceso de actualizar cada registro, lo que yo tengo aquí entonces es simplemente una pregunta en la cual determino si la fecha en la cual yo pedí el crédito es igual al 2018. Si esto es así, entonces el valor de la cuota se le restan 1.500 pesos y ya quedaría el valor de la cuota tal cual como se necesita. Bien, una vez hecho esto, al parecer solamente es cuestión de actualizar. La imagen que tuve acá es una imagen referencial. Así que hago el proceso de actualizar. Y sería actualice. Y tengo que actualizar de la tabla de créditos C. Y actualizo los siguientes campos. Y es el valor cuota. En su lugar coloco la variable valor cuota, coma, y también tengo que actualizar la fecha primer pago. Así que voy a dar un enter. Fecha guión bajo primer pago sea igual a y coloco variable fecha pago.
Y esto solamente se hará where para que el registro que su ID crédito sea igual al ID crédito que yo estoy en este momento analizando y que se supone que es el primer crédito. Así que de esa manera voy a actualizar esos dos valores siempre y cuando en esta tabla se cumpla con ese criterio, que el ID crédito sea el número 1. Y ese número 1 recuerda que proviene de X, que es nuestro cursor o ciclo for. Y de él le digo, tome el ID crédito. Entonces ya de esa manera le estoy diciendo a la máquina que va a actualizar de la tabla créditos a que el registro que su ID crédito sea el mismo que estoy recorriendo en este momento. Entonces la máquina actualizará ese mismo registro que yo estoy moviendo. Luego termina el loop y se volverían a hacer los cálculos para el segundo elemento. Bien, ahí está. Podría probarlos. A ver, vamos a ver. Vamos a marcar, total todavía tenemos rollback para deshacer. Marco todo esto. Control Enter. A ver, aquí hay un error de compilación. Finalmente esto puede ser simplemente por mala escritura. El identificador valor cuota se debe declarar. Valor cuota. Esto es, ¿en qué línea? Línea 32. Entonces contaré 32 de arriba abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 24, 26, 27, 30, 32. Valor cuota. Aquí me faltó variable valor cuota. Ahí dice. Bien, marco todo entonces de nuevo. Control Enter. Vamos a ver. Voy a limpiar esto. Ahora sí, actualizo. A ver, otro nombre mal. Valor cuota se debe declarar. ¿Dónde está valor cuota? Línea 23. 23. Vamos a ver. 23. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23. Aquí está también variable valor cuota. Y aquí también es variable valor cuota. Ya, simplemente problemas de escritura. Vamos a limpiar. Volvemos a marcar. Control Enter, bloque anónimo terminado. Perfecto. La máquina lo hizo. Hago un select asterisco from créditos. Y vamos a ver los créditos entonces. Y ahí está el valor de la cuota, fecha del primer pago. Falta. Está ahí. Bien, voy a hacer un rollback. Simplemente para que no queden guardados los cambios. Ahí nuevamente haré un select asterisco from créditos. Bien, y volvieron como estaban antes. Valor de la cuota en 0 y fecha del primer pago en 1. Perfecto. ¿Y esto por qué lo hago? Lo hago porque al final, si yo leo el documento, hasta el final, dice que los años de inicio y fin, al igual que el valor de descuento, deben ser generados por variables bin. Entonces, esto quiere decir que aquí arribita yo debo crear estas variables bin y asociarlas al año de inicio y de término. 2018, 2019, no los debo escribir. Ni tampoco debo escribir aquí, por ejemplo, ese 2018 que está ahí, ni tampoco ese 1500 que está acá. Entonces, donde se haya referenciado el año de inicio o el año de fin o el valor que tendrá como descuento, estos se asocian directamente en la variable bin. Así que coloco aquí variable y esta variable será la variable asociada para el año de inicio. Año in number. Bien. Variable año in number. Variable descuento number. Perfecto. Y entonces ejecute dos puntos la variable año de inicio y en ella guarde 2018. Marco, control C, control V. Año fin 2019. Control V y ahora es descuento. Y descuento es de 1500 pesos. Perfecto. Entonces, donde haya colocado 2018, tengo que colocar año INI, y donde haya colocado 2019, año fin. Y donde haya colocado 1500, los puntos de descuento.
Así que ahí ya no es 2018-2019, sino que sería los puntos año INI, y en vez de 2019, los puntos año fin. Y ahí estaría ocupando las variables bin asociadas al caso. ¿Dónde más? ¿Dónde más? Aquí coloqué 2018 también. Los puntos año INI. Y aquí coloqué los 1500, los puntos descuento. Listo. Ahora estoy implementando las variables bin. Se declaran naturalmente en la parte superior con la palabra variable. Y luego de declararse, para poder cargarle un dato, tú tienes que ejecutarlas. Y en la ejecución debes anteponer dos puntos para definir que esta variable es una variable de tipo host, que se guarda directo dentro del entorno de nuestro esquema. Así que voy a marcar de principio a fin, todo nuevamente. Recuerda que es un rollback, control enter, bloque anónimo terminado. Perfecto. Selecciono todos los datos, from, desde créditos. Marco, ya están nuevamente los valores, pero ahora asociadas a variables bin. Listo. Voy a hacer el rollback nuevamente. Lo voy a deshacer. Listo, esta vez hecho. Entonces ya el primer punto, que es el más complejo en sí, que es el punto en el cual tú tendrías que haber generado todo este proceso para obtener los créditos, ya está hecho. El punto 2 y el punto 3 son más sencillos. Vamos a ver en el siguiente video cómo desarrollar entonces el punto 2, que es la creación de la tabla de razón.